tenemos la oportunidad de estar con José Bono, un político español, el cual tiene mucho para hablar con nosotros. Tiene mucha historia y mucho presente. Entonces, vamos a empezar un poquito por la historia, por los hechos vividos, por la parte de la política que influyó tanto en épocas pasadas. Muy bien, es verdad que, como dices, sí, tengo historia y presente. Tengo mucho presente, Dios quiera, sí. y mucho pasado. Futuro ya tengo Y menos. queda también futuro. No, políticamente no. Pero vida, he descubierto que hay mucha vida. Eso es importante. Al margen de la política. Y te puedo decir cómo empecé. Yo empecé a trabajar políticamente desde una aspiración religiosa, cristiana. Yo pertenecía Católica. A una militancia cristiana y en España había una dictadura muy cruel, la del general Franco, y nos asociamos en el Partido Socialista para luchar por la libertad. Mira, cuando yo me afilié al Partido Socialista no tenía cerca, ni mucho menos, ser presidente del Congreso de los Diputados, ni ser ministro, no. ni pertenecer a nada. Nada, lo único que tenía cerca era una cosa, la cárcel. Y la tuve cerca y estuve... La visión de libertad era lo único que había, ¿verdad? Queríamos ser libres, España no merecía aquella dictadura y luchamos pues de un modo verdaderamente fuerte, entrañable, emotivo. Por eso, la entrada en política de aquella generación mía es una entrada que no se puede repetir, porque hay otras emociones y otras experiencias, pero aquella no, como dice Felipe González, en el paraíso se entra una vez. Y si quieres entrar otra vez, has de salirte. Y yo no quiero salirme de la libertad. No, volver a lo mismo de antes, jamás. Nada. Por eso, ese es mi inicio. Yo era un chico joven, cuando muere Franco tengo 24 años, y pronto nos tenemos que hacer cargo de la dirección de los asuntos públicos porque los españoles nos otorgan una confianza electoral extraordinaria. Felipe González, como líder, llega a alcanzar ni más ni menos que 202 diputados de 350, ¿no? Es algo increíble. Había una emoción latente, una memoria histórica que había funcionado en favor de un partido, el PSOE, el Partido Socialista, que había vivido en el exilio, que parecía que no existía, que como si acaso Franco... Tenía una raíz increíble, ¿verdad? Claro, y esas raíces estaban en el sentimiento, en el alma de los españoles. Que eso no se cambia. Claro, nos dieron aquella confianza tan grande. Yo fui diputado, fui el diputado más joven en aquella legislatura, empezamos a hacer una constitución y a construir la libertad, ¿no? De manera que me encuentro satisfecho y orgulloso del modo en el que entré y también, como ya he salido, del modo en que salí, porque fui presidente del Parlamento Nacional y me fui sin que me echaran. Eso es muy importante. Y esto es importante, ¿verdad? En esta época. Claro, y en el Ministerio de Defensa yo le dije al presidente del gobierno, mira, voy a dimitir porque no estoy de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no lo voy a decir. Ahora lo he dicho, 10 años después de que ocurriera. ¿Se puede? ¿No? Sí, yo creo que sí. Y entonces fui leal con mi presidente, fui leal con mis ideas y me fui en un momento en el que, por suerte, gracias a Dios, pues fui el ministro más valorado. No lo digo como algo que personalmente yo deba poner de manifiesto por mi valor personal, no. Es que el gobierno de Zapatero hizo algo muy importante, como fue retirar las tropas de Irak, donde las había mandado el gobierno de Aznar en contra de la opinión de todos los españoles, y aquello nos dio un plus de popularidad muy grande. Sí, no, indiscutiblemente, creo que ese fue el sello mayor que todo el mundo recuerda, y me imagino que también para los españoles, del gobierno de Zapatero.
De Zapatero se recuerda indudablemente la retirada, porque fue una decisión difícil. Sí. Enfrentarse a Estados Unidos no es cómodo, aunque estemos a más distancia que vosotros del gran imperio, pero éramos aliados, éramos amigos, no estábamos de acuerdo y nos costó mucho disgusto y muchas dificultades, y eso a Zapatero se lo reconocieron los españoles. Pero Zapatero tuvo también algo muy importante que a veces no se pone de manifiesto, y es la lucha por los derechos civiles. Con Zapatero se pudieron casar por primera vez personas del mismo sexo. Esto era algo que ocurría... En España. Claro, ocurría en 2 países en el mundo. Sí. Y España fue el tercero. Nadie hubiese apostado porque eso pudiera ocurrir. Con Zapatero se logra el derecho a la dependencia. Es decir, en España hay 3 derechos universales. Todo el ciudadano, por el hecho de ser español o de vivir en España, tiene derecho a una sanidad gratuita, a una educación gratuita y a una pensión cuando se jubile. Si ha cotizado, según su cotización, y si no ha cotizado, igual, una pensión mínima. Igual. Son 3 derechos. Con Zapatero se unió un cuarto. Es un derecho universal para que toda la persona que no pueda vivir por sí misma y sea dependiente, dependa de otros, tenga derecho a que el Estado le dé cuidador, o en su casa o en una residencia para personas mayores asistidas. Y esto se consiguió en la época de Zapatero. No, indiscutiblemente esa parte de la parte de atención social para los españoles es muy buena. Sin embargo, conversando con otro político, hablaban de que todo el servicio social para personas mayores de 65 años están cubiertas. Sin embargo, la juventud se pregunta que hacia dónde van, que no tienen ningún tipo de protección como lo tienen las personas mayores de 65 años. Ahí surgen los descontentos. Quizás podemos pensar que también ahí surgen los partidos políticos nuevos, con gente nueva, que también buscan esa protección a la juventud. Sí, es verdad que el trabajo que se ha realizado con las personas de mayor edad, pues era, digamos, más urgente por razones puramente biológicas, porque aquel que se muere, pues ya no necesita más que le entierren, ¿no? Claro. Pero tenemos en España un problema gravísimo de miles de jóvenes que quieren trabajar y no tienen un puesto de trabajo. Este es el mayor problema que tiene España. El desempleo de la juventud. Sí, sin duda. Junto con un problema territorial referido a la unidad nacional y las posiciones secesionistas de Cataluña. Para mí son los 2 grandes problemas. Ahora bien, los partidos que han surgido como alternativos y singularmente Podemos, es probable que hayan recogido gran parte del descontento que en nuestra juventud existe por falta de alternativas, por falta de empleo. Trabajo. Eso es cierto. Pero sin embargo Podemos, ese partido nuevo, que es un partido comunista muy radical, ellos hablan en unos términos que no tendrían nada que envidiar a lo que diría Chernenko o Brezhnev en otras épocas. Sí, están asentados un poco en una especie de odio social hacia el que más tiene. No están en el ámbito de un socialismo democrático, que nosotros, claro, apostamos por quien menos tiene, pero no odiamos ni queremos eliminar política o socialmente a quien más tiene. Quien más tiene que pague impuestos para poder hacer la redistribución de rentas y de riquezas. Pero Podemos ha sido el termómetro. Cuando una persona tiene fiebre, se pone el termómetro y ve que tiene 40 grados. Pero el termómetro no cura la fiebre. Claro. Solamente dice la fiebre que tenemos. Eso. Claro. Ellos son un termómetro que no ha dado ninguna solución y que además pienso que lo que podría hacer en caso de tener posibilidades de gobierno sería destrozar un tejido social que ha costado mucho en España hacer
y que ha tenido su origen en la concordia nacional, en el entendimiento, en escuchar al que discrepa, porque fíjate, escuchar al que discrepa es una norma de educación. Tú no puedes dejar de escuchar a quien dice algo con lo que no estás de acuerdo. Esto es educado. Pero además es que es inteligente, porque quien discrepa puede tener razón. Y ellos, sin embargo, se creen los poseedores de toda la razón, hablan como si fueran pontífices máximos, con un dogmatismo que es impropio de una sociedad moderna. En ese sentido, pues yo creo que están muy radicalizados. Es verdad que dentro de Podemos hay distintos modos de ver las cosas y que los hay muy radicales y los hay más moderados, pero por el momento los que han triunfado son los más radicales.